Los ecuatorianos irán por segunda vez a las urnas el próximo 13 de abril. Contra todo pronóstico, las elecciones celebradas este domingo dejaron un empate casi técnico entre los dos candidatos principales. Escrutados ya más de un 80% de los votos, Daniel Noboa, el presidente y candidato oficialista, obtuvo un 44,6% frente a un 44% de la líder correísta Luisa González. El presidente había aparecido como favorito en una campaña muy polarizada con 16 candidatos, pero solo 2 con opciones al triunfo. Noboa, hijo de un magnate bananero, ha contado con la fortuna de su padre y las instituciones para respaldar su campaña. González, por su parte, tiene a Rafael Correa, al que considera su principal mentor, detrás. Pero serán los ecuatorianos quienes decidan el rol de cada uno en el próximo gobierno. Finalmente habrá segunda vuelta y para hablar de ello contamos con Jorge Vicente Paladines, que es doctorando de la Universidad de Bremen, que investiga la relación entre violencia y drogas en Ecuador, y Günther Mayholt, politólogo asiduo de nuestro programa, que fue vicepresidente de la Fundación Ciencia y Política aquí en Berlín. Bienvenidos a ambos. El presidente había aparecido como favorito, ya lo decía, y su equipo proyectó la idea de que lograría la mayoría absoluta y no haría falta una segunda vuelta. Ayer dejó plantado a los suyos al conocer los resultados, pura decepción. Jorge Paladines, ¿tanto se equivocaron los sondeos? Bueno, algunos sondeos lo declaraban como triunfador en primera vuelta, estoy hablando del caso de Sedatos, pero creo que la propaganda gubernamental respecto a las políticas de seguridad se están montando sobre la realidad, se están montando sobre los hechos. Y aquí hay que analizar dos factores importantes. Uno de ellos es hasta qué punto durante el tiempo de gobierno hay una especie de producción de dolor en la población. La tasa de homicidios no decrece, el Ecuador es uno de los países más violentos de la región. Hay desempleo, el 58% de los ecuatorianos viven en la informalidad, lo que en alemán sería Schwarzarbeit. Hay desatención y desinversión del sistema de salud pública. El Ecuador es un país que incauta sobre las 200 toneladas de cocaína por año. No tiene esto ningún impacto ni en el narcotráfico ni en la inseguridad. Hay éxodo, hay migración de los ecuatorianos, pero por otra parte hay un candidato a presidente que se muestra relajado, al menos cuando recibe a su homólogo colombiano, con gafas y pantaloneta, que baila en las tarimas, pero que a su vez se muestra como un presidente de mano dura cuando declara inusualmente el estado de inseguridad en el Ecuador como un conflicto armado no internacional y cuando invade una embajada sin importar el derecho internacional. Es decir, esta especie de degradación del concepto de líder carismático que se reproduce con las nuevas tecnologías de información, con TikTok, con las redes sociales, hace de que una gran parte del Ecuador, en este claro clivaje que mostraron estas elecciones, vean al candidato presidente, vean a Noboa como un candidato relajado, pero supuestamente también de mano dura. Es cierto, de hecho, Noboa empezó su mandato con una popularidad muy alta, por encima del 70%, y en estos meses ha liderado una ofensiva militar contra la criminalidad que ha conseguido reducir, de hecho, los homicidios. Sin embargo, las mafias desafían al gobierno, ya lo comentabas. ¿No ha funcionado su estrategia? El pasado mes de enero hubo más de 720 homicidios en el Ecuador, es decir, asesinatos. Fue el mes más violento en la historia republicana del Ecuador. No hay una reducción significativa de esa tasa de homicidios. Hay segmentos de la población donde hay dominio y control territorial por parte de estas organizaciones criminales. Es decir, el delito que más padecen una gran parte de ecuatorianas y ecuatorianos ni siquiera es el narcotráfico, es la extorsión. Y sobre la extorsión hay un crecimiento vertiginoso, pero además un gran ámbito de impunidad. Entonces, no hay una respuesta contundente, clara, en los hechos, en la realidad, que vean las y los ecuatorianos sobre las políticas de seguridad. Mucho de ello es retórica, mucho de ello es narrativa. Y esto es, digamos que esta simbiosis entre narrativa y los hechos es lo que hace que el Ecuador sea uno de los casos paradigmáticos para estudio a nivel mundial.
Günther Mayholt, al conocer los resultados, la candidata Luisa González salió eufórica a hablar con sus seguidores en Quito. ¿Dónde ve las claves del éxito de esta mujer que podría convertirse en la próxima o en la primera presidenta mujer del Ecuador? Creo que hay que recordar que este gobierno de Noboa es apenas de 14 meses. Y su éxito electoral en aquel entonces era porque era un outsider, un tipo novato en el quehacer político. Y ahora, después de 14 meses, todos se han enterado que actúa como un político tradicional, el pleito con su vicepresidenta. Todo esto le han quitado lo nuevo, lo novato que estaba presente en aquel entonces. Y creo que el mismo Noboa pensaba que iba a ser una copia esta contienda electoral con aquella de hace 14 meses. Entonces, la gran sorpresa es realmente Luisa González, que lleva de hecho al correísmo a una votación mucho más allá de los tradicionales 30% que eran casi el tope del correísmo. Y en ese sentido, ella recupera mucha de su presencia que había tenido. Y si vamos a los resultados, vemos muy claramente que ella gana en muchas provincias, en Manabí, por ejemplo, con un 65%, pues por cierto su provincia, pero igual la más afectada por el narcotráfico, pero también en las otras donde hay mucha criminalidad, en Ríos, en Esmeraldas, en Guayas, en todas estas provincias. Ella ha ganado muchísimo a Noboa y eso da una clara señal que los tiempos dorados de Noboa han terminado y estamos de regreso a una fuerza política tradicional como es el correísmo. Completamente tradicional, tú lo has dicho. De hecho, muchos detractores aseguran que Luisa González solo es una marioneta de Rafael Correa, el expresidente que está en el exilio o en el autoexilio. ¿No le resta credibilidad hablar de él como de su principal mentor? ¿No es una suerte de losa también para ella? Yo no creo en la población, no ha tenido efecto este tradicional crítica que se le ha presentado. Más bien es ahorita que ella dice Correa está asesorando a otros gobiernos, ¿por qué no el posible mío? En este sentido, creo que en esta coyuntura Correa no ha sido una carga para ellos, sino más bien un reforzamiento. El mismo vicepresidente fue funcionario con Correa. En este sentido hay claros indicios de continuidad y estos realmente hicieron un buen papel para ello. Jorge, volviendo a Daniel Noboa, es un presidente millennial, solo tiene 37 años. En 14 meses ha hecho gala de mano dura, es decir, combina esa imagen de persona joven en las redes, pero con mano dura. Pero el país, ya lo comentaba, sufre una tremenda crisis de seguridad. Tú hablabas antes de la tasa de homicidios en enero. ¿Le pasa factura su falta de experiencia o no ha podido contra los cárteles mexicanos que se han infiltrado en las instituciones? ¿Es como una misión casi imposible? Sobre la mano dura de Daniel Noboa, esto es parte de la retórica. En los hechos tampoco es que hay una lucha contundente, un enfrentamiento contundente contra las organizaciones criminales. Ni siquiera se sabe cuántas organizaciones criminales hay en Ecuador. Cada vez aparece un nombre más en la lista que es declarado como grupo terrorista. Por lo tanto, digamos que una expresión real de reducción de la tasa de homicidios no se refleja. Y esto lo padecen millones de ecuatorianas y ecuatorianos que tienen que salir o que incluso tienen que quedarse en sus casas como una especie de autotoque de queda. Durante estos meses, el gobierno se suponía tenía un plan de seguridad que le llama el Plan Fénix. Se suponía que antes incluso de asumir el poder en 2023 existía todo un programa para la inseguridad, para combatir toda esta tragedia que está padeciendo en el Ecuador. Así que no son 18 meses improvisados, cuidado,
no son 18 meses donde se debía dar una especie de carta blanca o de licencia para que invente o improvise el presidente o el candidato a presidente. Creo que son 18 meses donde se ha demostrado que Plan Fénix exactamente está en ciernes. Hay muchas dudas de su existencia. Se ha demostrado que no hubo un programa para reducir contundentemente la inseguridad y creo que en gran medida esto le está pasando factura, al punto de que, claro, hablamos de los resultados el día de ayer, pero en eso es importante medir los techos. ¿Hasta dónde llega el candidato presidente Noboa? Y creo que ese 43-44% puede ser el techo y tiene que trabajar muy duro, casi que cambiar la historia de los 18 meses durante estos 2 meses hasta el mes de abril para poder obtener 6, 7 puntos más y revertir, digamos, el crecimiento que tiene Luisa González. Cuenta, trabajar muy duro es lo que comenta Jorge, pero Noboa no es un buen orador. Se ha centrado, eso sí, en hacer campaña en Internet, maneja muy bien las redes sociales, se sirvió además de los recursos del Estado. ¿Estamos ante un populista cuya imagen se está desinflando después de topar con la realidad del poder, del ejercicio del poder? Pues seguramente Noboa ahorita rumbo a la segunda vuelta tiene que reinventarse, es decir, no puede seguir así pensando que su imagen del pasado le vaya a llevar la mayoría, más bien él tiene que realmente asumir la responsabilidad de gobernar el país, no solamente en el tema del crimen, pero también ante los apagones, ante la crisis fiscal, todo lo que realmente aqueja a la ciudadanía. Y ahí se necesita un presidente que realmente está encima de los temas y no solamente los maneja, digamos, desde su oficina. En ese sentido, la imagen pública que él tiene que rehacerse, no puede confiar en los medios sociales, sino necesita reconectar con la gente si realmente quiere alcanzar la mayoría en la segunda vuelta. Jorge Günther ya hablaba de los retos del próximo presidente o presidenta, porque si es Luisa González, a la que comparan con la líder opositora Corina Machado, con Sheinbaum en México, es resolutiva, es muy religiosa, es una líder personalista. ¿Podría contar para la segunda vuelta con los votos del candidato indígena, con Leónidas Iza, que quedó en tercer lugar, con casi un 5% de los sufragios? ¿Le serviría eso quizás para ganar en esa segunda vuelta? ¿Podrían ser claves esos votos? Harían falta esos votos y un poco más, no son suficientes. Y eso tiene que ver también con la actitud política de la CONAIE, con la actitud política de Pachacutic, que en elecciones pasadas dejaron libre a sus electores, es decir, no se animaron a formular, digamos, una tendencia, y esto es importante que cambie. Así que creo que la actitud de Luisa González, la actitud de la Revolución Ciudadana en estos momentos es tener una propuesta conciliadora, precisamente para que estos sectores tomen partido y entiendan que estamos en un grave clivaje, que hay una mitad de ecuatorianas y ecuatorianos que están padeciendo dolor real y que no quieren que el gobierno los represente por 4 años más. Y hay otra mitad donde posiblemente juega un rol muy importante las redes sociales. Yo no subestimo esto, yo no subestimo el papel de los planes comunicacionales, de esta forma de nuevos liderazgos que en algunos casos no le mienten a la población, les dicen que le van a producir dolor, como en el caso de Milei, pero en otros casos, como el ecuatoriano, les dicen implícitamente que no va a suceder nada de esto, pero realmente tenemos una población desesperada, que sin embargo ven un candidato relajado y supuestamente de mano dura que parecería va a cambiar los hechos, cuando en el fondo no ha sucedido esto. Cambiar los hechos parece algo realmente difícil en Ecuador. Günther Majel ya lo comentaba, el que gane de los dos tendrá mucho trabajo por delante. Hablaba de los ajustes fiscales. Con esa deuda pública tan enorme peligran hasta las nóminas de los funcionarios en estos momentos. ¿Qué tipo de ajustes fiscales necesita Ecuador? Y ya sé que aquí podríamos hablar un día entero. No, hemos visto que Noboa sí ha reducido la deuda y esto es algo que
hay que seguirlo haciendo, pero la gran pregunta es si va a aumentar los ingresos o si va a reducir los gastos, que es el gran dilema en el cual se encuentra el país. Aumentar los ingresos, él ha bajado el subsidio a la gasolina, que siempre es un tema muy complicado en el Ecuador, pero igual el gran tema es, ¿puede el país ganar más a través de la exportación de petróleo? ¿Cómo puede insertarse en la economía mundial, especialmente ante los cambios en Estados Unidos? ¿O necesita reducir los gastos, lo cual implicaría que la inversión pública estaría realmente sufriendo todavía más, y los gastos, justamente como hablábamos en el sector de la seguridad, también de la alimentación, etcétera, necesitan mantenerse para evitar que otra vez haya muchas movilizaciones en el país. Entonces es una situación muy difícil, y lo que se necesita en el país, aunque suena muy raro ante las elecciones, es un entendimiento entre estas dos fuerzas polarizadas, porque si vamos a los resultados en el Parlamento, vemos que es previsible que ninguna de las dos fuerzas tenga mayoría, y que en este sentido habrá que asumir ciertos compromisos conjuntamente, sean con el Fondo Monetario, sea en cuanto a manejar los ajustes internos, y en ese sentido la gran confrontación tiene que llegar en algún momento a un sentido común de buscar consensos y entendimiento. Parece bastante evidente que hace falta una cooperación entre las dos corrientes ideológicas que dividen al país, por eso ha sido una campaña tan polarizada. Está el tema económico, por un lado, con el dólar, con esos ajustes fiscales, y luego está el tema de la seguridad, Jorge, que es tu especialidad, es tu tema. Noboa ya la ha enfrentado con el ejército, pero hay regiones donde no hay control. Tú dabas varios ejemplos, los secuestros express están a la orden del día. Enero, tú lo has dicho antes, ha sido el mes con más asesinatos de la historia en Ecuador. ¿Cómo parar este fenómeno? Y esta es otra pregunta de la que supongo podrías estar hablando también un día completo. No, hay una relación umbilical entre lo económico y la seguridad. El Ecuador es un país desestructurado, es decir, operó desde más allá del 2017 una desestructuración de las políticas sociales en Ecuador, una falta de inversión en salud, en educación, un apego a las recetas del Fondo Monetario Internacional. Así que nos enfrentamos a dos modelos económicos distintos. El modelo que propone la Revolución Ciudadana es devolverle al Estado la capacidad de generar políticas sociales frente al modelo neoliberal de recortes en el Estado, de achicamiento del Estado, y que por ahí dejaría algo en materia de seguridad para Fuerzas Armadas y para policía, pero no es suficiente. Se necesita educación, se necesita salud. En estos momentos están cerrando los centros de diálisis, por ejemplo. En Ecuador están padeciendo y en algunos casos hasta falleciendo pacientes que necesitan los centros de diálisis. Y también en las políticas de trabajo, en las políticas laborales. Entonces, hay dos modelos que son ideológicamente irreconciliables, pero que tiene esto mucha relación con la inseguridad. La inseguridad en el Ecuador no solamente depende de esta especie de división criminal del trabajo, de los carteles, donde Europa también tiene mucho que ver, porque no nos olvidemos que la mafia albanesa está operando, por ejemplo, también en Colombia, está operando en Ecuador, es decir, de organizaciones criminales que hace muchos años saltaron el charco y que tienen presencia en América Latina. Ya no son las clásicas organizaciones criminales ni de Colombia ni de México. Pero en el Ecuador, lo que motivó todo esto, digamos, criminológicamente, tiene mucho que ver con las políticas sociales. Así que, digamos que devolverle las políticas sociales ayudaría muchísimo a reducir la inseguridad. Como digo, en otras palabras, quitarle la base social al narcotráfico implicaría resolver en gran medida la inseguridad que está convirtiéndose en pesadilla para las y los ecuatorianos.
Günther Mayholt, ¿está de acuerdo en estos dos modelos irreconciliables? Y lo pregunto porque Daniel Noboa se vende como un izquierdista también en las redes sociales y muchos observadores desde fuera lo que ven es a dos populistas enfrentados en una carrera electoral ahora y cada vez con menos etiquetas, sino sobre todo la etiqueta de populismo puro y duro por parte de ambas corrientes ideológicas. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, hay una situación de que Noboa ha sido presentado junto con Milei y Bukele como la nueva corriente de los de mano dura y que arreglan las cosas, ¿no? Por el otro lado, la misma Luisa González en conjunto con Sheinbaum, etcétera. Pero creo que estas asociaciones no nos ayudan mucho. El tema central para el Ecuador es de dónde va a venir el dinero para hacer viable el Estado otra vez. Y lo hemos visto desde Lenín Moreno por Lasso hasta Noboa, que es una situación fiscal tremendamente difícil y cualquier promesa que uno u otra de las contendientes haga ahorita no ayuda realmente cuando no está realmente claro de dónde va a salir este dinero, ¿no? Y conocemos que el país está dividido, que Quito contra Guayaquil, que hay una situación muy difícil en ponerse de acuerdo ya entre estas dos regiones y entre las fuerzas económicas que están detrás. En ese sentido, hay que buscar un consenso para evitar que las situaciones económicas y sociales difíciles lleven a nuevos estallidos sociales que, como hemos visto, no resuelven el asunto porque la clase política no es capaz de asumirlo. Sea el correísmo con un plan de políticas sociales masivas, sea Noboa con la tradición casi de su padre de levantar tradicionalmente con las recetas del pasado. Y creo que el país necesita consenso para tener las bases realmente de que esto no vaya a estallar. Y las mayorías no dan en el Parlamento para ningún lado. Entonces hay que buscar resolver esto de común acuerdo y ahí no nos ayuda una polarización demasiado fuerte en los meses que vienen. Tenemos que ir cerrando ya. Nos esperan evidentemente 2 meses de más polarización, por lo que han estado contando. ¿Se atreven a mirar en la bola de cristal qué puede pasar en estos 2 meses? ¿Y podría volver el correísmo al poder? Jorge, tú primero. Yo creo que el candidato a presidente es el que tiene el techo. Le queda poco tiempo el poder revertir de facto esos hechos que no los ha podido cambiar. Pero nadie tiene una bola de cristal. Digamos que las elecciones en el Ecuador son como un partido de fútbol, ¿no? Donde el resultado se va a definir por penales. Günther. Pues yo creo que Noboa está ante el reto de reinventarse. En estos 2 meses hay muchos sucesos que pueden ayudarle en caso dado o inhibirlo. Lo vimos de los 4 niños que fueron matados por el ejército, etc. Y Luisa González está en un buen camino para poder sumar más y en este sentido, desde el punto de vista de hoy, ella tiene muchas posibilidades de ganar lo que está por delante. Bueno, pues todo apunta a ese partido que acabará siendo ganado por penales. Estaremos atentos desde aquí a lo que acontezca en el Ecuador. Muchas gracias, Jorge Paladino, Günther Mayholt, por atender hoy a la Deutsche Welle y hasta la próxima. Muchas gracias.